Hola, mi nombre es Mayra Ortiz, estudiante de arquitectura en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y este es el curso de Historia de la Arquitectura. En esta cápsula hablaremos sobre el Renacimiento en Roma. En Italia, a principios del siglo XVI, continuaban las tensiones entre los diferentes estados, las cuales se llegaron a complicar por la presión ejercida de España, Francia y la Iglesia Católica en Roma. Esto provocó una mayor concentración de los focos culturales que brindaban una unidad en el estilo artístico en Italia durante el Renacimiento. Después del saqueo de Roma por las tropas del rey Carlos en 1527, muchos territorios italianos quedaron sometidos al dominio español. Venecia, que había perdido poder naval y comercial en el Adriático y Mediterráneo, fue uno de los focos arquitectónicos más sobresalientes del manierismo gracias a las obras de Jacopo Sansovino, Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi. La fase del Renacimiento del Quinquecento comprende desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo, cuando se manifestó ampliamente el manierismo como una reacción anticlasista que tiene sus inicios en 1530. En la foto podemos ver la Villa Rotonda de Andrea Palladio. Debido a la atracción artística, Roma reemplazó a Florencia y se convirtió en el centro cultural del Occidente, manteniendo su predominio hasta el siglo XVII con la llegada del Barroco. La nueva orientación espiritual del estilo comenzó a tomar forma a partir del programa artístico de Julio II y León X. Gracias a estos dos papas se agruparon artistas de distintas procedencias como Donato di Bramante, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Antonio da Sangallo y más. Ahora hablaremos un poco de las características de esta arquitectura. La arquitectura da una mayor energía, vigor plástico y sentido gravitatorio. Desaparecen las livianas estructuras, las delgadas columnas y los revestimientos policromas del mármol. Ahora todo se vuelve sólido y majestuoso y pétreo. Las iglesias son de planta centralizada o de cruz latina. La cúpula como el elemento predominante, proporciones monumentales en las fachadas y torres, y hay columnas clásicas de grandes dimensiones en los pórticos de las fachadas. Además, hay mayores detalles decorativos en ellas. Los palacios son de planta rectangular con un patio central descubierto. Son de 2 o 3 niveles marcados en la fachada por entablamentos. En el patio central se desarrolla una serie de arcadas superpuestas con detallada ornamentación. Se emplean columnas clásicas y frontones triangulares en las fachadas exteriores y predomina la elegancia monumental. Ahora hablaremos sobre arquitectos del Renacimiento romano. Primero está Donato di Bramante, que fue pintor, estudió la perspectiva y el dibujo a detalle en la arquitectura. Ya era conocido cuando llegó a Roma por su trabajo con burgueses. Algunas de sus obras son la iglesia de Santa María de la Grazie, el claustro de la iglesia de Santa María de la Paz y el proyecto de la Basílica de San Pedro. Luego está Rafael Sanzio. Él fue más pintor que arquitecto, manejaba la perspectiva y el punto de fuga, hace algunas intervenciones con Donato en los museos del Vaticano y como proyectos tiene la Villa Madama y el proyecto de la Basílica de San Pedro. Otro arquitecto es Miguel Ángel Buonarroti, que era considerado un hombre universal ya que era pintor, escultor, arquitecto, científico y poeta. Fue aprendiz de Domenico Ghirlandaio. Sus principales mecenas fueron los Medici y en Roma trabajó para varios papas. Algunas de sus obras son la Plaza del Campidoglio, la Puerta Pía y el ábside y transepto de la Basílica de San Pedro, como el diseño de la cúpula. Ahora hablaremos sobre la Basílica de San Pedro en Roma. La primera basílica fue construida en el siglo IV, en los tiempos de Constantino. Era de planta de cruz latina con 5 naves, que fue transformada por el Bernardo Rossellino en el siglo XV. El Papa Julio II quería reformar parcialmente la basílica, aprovechando los muros que había levantado Rossellino, pero al final decidió reconstruir toda la basílica. Este proyecto se encargó a varios arquitectos
que al final se prefirió la propuesta de Bramante. La basílica tardó 150 años en construirse. Se terminó en el año 1626 y la plaza de la Basílica de San Pedro de Gian Lorenzo Bernini se terminó hasta mediados del siglo XVII. La construcción de la basílica tardó mucho por la falta de recursos que llevó a la venta de indulgencias y por el cambio de diseño según el arquitecto y el papa en turno. En 1506 se eligió el diseño de Bramante, el cual era una planta de cruz griega terminada en ábsides y con pórticos a cada uno de sus lados. Después de la muerte de Bramante, Rafael Sanzio fue quien se quedó a cargo del proyecto. Él fue quien modificó el proyecto a una cruz latina. Después de él siguió da Sangallo, modificando el proyecto que consistía en añadir a la planta de cruz griega una fachada entre dos torres que formaran un cuerpo separado del principal con un vestíbulo cupulado abierto. Después de da Sangallo siguió en 1547 Miguel Ángel a cargo del proyecto. Él simplificó la planta volviendo a la cruz griega, quitándole elementos, reduce los espacios satelitales en beneficio del espacio central de la cúpula. Él también es quien proyecta la cúpula peraltada y es lo más sobresaliente de todo el conjunto, es de 138 metros de altura. Después de la muerte de Miguel Ángel fue Carlo Maderno quien quedó a cargo del proyecto. Él prolongó la nave central en 3 tramos y construyó una fachada barroca que se parece un poco a la de Miguel Ángel. Después de él fue Bernini quien completó la fachada con 2 campaniles y el proyecto de las columnatas semicircular, o sea, la plaza de San Pedro. Con esto concluimos esta cápsula y el curso de Historia de la Arquitectura. Si están interesados en seguir aprendiendo sobre el tema, les recomiendo buscar sobre el manierismo en Italia y el Renacimiento en el resto de Europa, también como visitar el resto de cursos que ofrece el Centro Virtual de Aprendizaje.